de acción y reacción. Y en ese sentido me resulta interesante esto de pensar antes de mover una pieza, que tiene que ver mucho con la manera de proyectar y que va en contraposición de esto de trabajar a prueba y error. Y por eso en este sentido, bueno, muchos de ustedes han escuchado que en los talleres hablamos de lo que es el partido en la arquitectura, y el partido para nosotros en la arquitectura es una manera de abordar el proyecto y fundamentalmente de tomar una posición frente al tema que estamos trabajando, que en este caso es la casa o la vivienda. Por eso decimos que en esto de pensar con las lógicas del ajedrez, que tomar partido es tomar una posición, desde donde yo me posiciono para poder proponer y pensar el proyecto. Primero pensamos la jugada y después la accionamos y la trabajamos y la traccionamos fuertemente en el proyecto. Y en ese sentido me gustaba mucho para arrancar, y casi como de disparador, esta frase de Mies que dice que todos los problemas nunca pueden ser resueltos, y cuando nosotros abordamos el proyecto de arquitectura, no nos podemos hacer cargo de todos los condicionantes o todas las problemáticas que son factibles de trabajar, sino que hay que elegir detalladamente con qué temas queremos accionar o con qué temas queremos trabajar, justamente para que el proyecto tenga más fuerza y más potencia y sea mucho más contundente a la hora de la propuesta. Y en este sentido, que decíamos antes que tomar partido es esto de posicionarse, tomar una posición, e ir efectuando una toma de posiciones y de decisiones constantes. Yo acá lo resumí casi como en cinco partes, que tiene que ver con las decisiones que tomamos con el contexto, que es un poco lo que ustedes realizaron la semana pasada, de hacer una lectura de ese contexto, y bueno, y después cómo acciono con ese contexto. No es solamente la lectura, sino después el cómo. Decisiones que tienen que ver con la tipología, decisiones que tienen que ver con cómo manejo las estructuras y las infraestructuras en el proyecto, cómo tomo esa tecnología material, y después la última parte que tiene que ver con la síntesis, que prácticamente es transversal a las otras instancias. Ahora, cuando nosotros pensamos esto, que hablamos de contexto, tipología, infraestructura, no son decisiones sincrónicas, digamos, es decir, primero tomo decisiones sobre el proyecto, después la tipología, y vamos haciendo así como una sumatoria de instancias, sino que son decisiones que se van tomando en simultáneo y que de alguna manera atraviesa el proyecto en todas sus etapas y en todas sus instancias. Cuando hablamos de esta primera fase que tiene que ver con el contexto, decimos esto de que el partido o la estrategia que ustedes están trabajando debiera de inclinar el contexto a su favor. ¿A qué nos referimos cuando hablamos esto del contexto a su favor? Tiene que ver con que hay distintos datos, un poco estos datos blandos que hablaba Guille en el teórico pasado, que tiene que ver con las características del usuario, los modos de vida. Nosotros acá tenemos al ilustrador que es Nico. Después tenemos otros datos que ya lo probé en la cátedra, que tiene que ver con el programa, un programa doméstico de vivir y trabajar en una pequeña vivienda. Hay situaciones que tienen que ver, que ustedes ya lo saben, que tiene que ver con el lote, que es particular en Colinas de Vélez Sarsfield, que hay relaciones distintas que tienen que ver con el pasaje, con la calle, con el parque, y también hay una geometría, que es lo que condiciona el lote y por supuesto después va a condicionar la propuesta. Tenemos una situación pasante de un lote finito y profundo y unas situaciones más rectangulares que hacen esquina. Y después tenemos otro, casi como otro corset, otra limitación normativa, que es lo que yo puedo construir en el terreno, que es un FOS del 50% y habíamos hablado de una altura máxima de casi unos 10 metros, aproximadamente entre 2 y 3 niveles. Todos esos elementos sumados a situaciones como esta que estamos viendo acá en el dibujo, que tienen que ver con dónde capto las visuales, hacia dónde tengo las mejores orientaciones y hacia dónde voy teniendo como, digamos, las mejores captaciones de luz. Esos son como todos unos distintos elementos o distintas condicionantes que de alguna manera van a ser la primera ancla con la realidad que tenemos. Son como los primeros elementos sobre los cuales tenemos que decidir. Ahora nos tenemos que posicionar prácticamente en el qué hacemos con eso, o sea, eso está ahí, sí, pero ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo lo traccionamos en el proyecto? Y acá abajo yo les puse como unos grafiquitos casi por antítesis uno de otros de
distintas maneras de poder traccionar ese cómo. Trabajar con situaciones encastradas, casi a mitad de terreno, en el caso que tengamos topografía, tomar la decisión de elevarme del suelo e irme en altura, o tomar una decisión de trabajar a nivel. Esto no significa que sean las tres opciones que yo puedo tener para trabajar, sino como que son tres elementos como muy disímiles entre sí, pero entre cada uno de ellos hay como una gran y variada gama de grises para poder explorar. Después, en el punto número 2, cuando hablamos de la tipología o de cuáles son las respuestas que vamos dando frente a la tipología, acá empieza a traccionar todo lo que es la carga conceptual que traemos o esta mirada crítica que de alguna forma empieza a estar matizada con eso que yo siempre digo, de cómo tenemos cargada la biblioteca virtual, esto de estudiar arquitectura, estudiar los antecedentes, y no partir a proyectar casi con la mente en blanco, sino de entender distintas propuestas que ya hicieron este recorrido con resultados y con muy buenas prácticas, y a partir de eso tener una base conceptual mucho más sólida para justamente poder hacer uso de esto que nos brinda la historia de la arquitectura. Por eso decimos que el partido de la estrategia hace uso de estos tipos arquitectónicos. Nosotros acá abajo lo hemos casi diferenciado en 4 elementos o 4 estructuras tipos para poder tomar algunas de ellas y poder accionar con el proyecto de la vivienda. La primera que van a ver acá tiene que ver con el patio, y en este caso el arquetipo del claustro, que empieza a ser una de esas primeras, casi que una de esas primeras estructuras en arquitectura que, si ustedes se remontan a los monasterios, a las escuelas, el claustro lo que fuertemente hace, pone en vigencia el tema del vacío y la construcción del vacío, y la delimitación con arquitectura de lo que es el exterior de un interior. Prácticamente nos permite explorar casi como esa lógica introvertida de la relación entre la arquitectura y el patio. Después tenemos la barra o la barra pabellón, que le hemos nombrado, que fue un tipo arquitectónico que se trabajó mucho en la modernidad y que tiene que ver casi con la consolidación del podio y dominio del paisaje. Esto ustedes lo pueden ver en la casa Farnsworth, la casa Sack, que estuvimos analizando, que justamente en ese momento, al aparecer el hierro, que nos permitió otro tipo de estructura, también posibilitó otras exploraciones espaciales. Y ahí la barra, el pabellón, nos permite casi como que estar en un sector y dominar todo el espacio. Después tenemos otro tipo arquitectónico que le llamamos acá el atomizado, que en definitiva lo que hace es disgregar el programa que estamos trabajando, en este caso la vivienda, la arquitectura, y pone en relieve o pone en relevancia lo que son los espacios intersticiales. Y por último tenemos esta tipología que le llamamos la caja vertical, que de alguna manera está muy relacionada con el condicionante del terreno, y la decisión que tomas es afinarse al máximo e irse en altura, liberando suelo y pudiendo explorar lo que son las visuales y las vistas. Y después tenemos en el punto 3 las decisiones que tenemos que ir tomando. Recuerden que todo esto es en simultáneo, no es que voy sumando una tras otra, que tiene que ver con la estructura y con las infraestructuras. Y en ese sentido decimos que el partido o la estrategia hace uso de la estructura y también debe ordenar estas infraestructuras. Y en ese sentido creo que hay como 2 elementos claves en la configuración de cualquier propuesta de arquitectura, ya sea de una vivienda, de una institución, independientemente de la escala, que tiene que ver con, por un lado, tener una estructura, el elemento de la estructura que te hace que no colapse, que no se te caiga el techo encima, la decisión de un tipo de estructura ahí, y por el otro lado, el manejo y el ordenamiento de las infraestructuras. Cuando nos referimos a infraestructuras, son los elementos que nos permiten hacer habitables esos espacios. Es decir, las circulaciones, cuando nos vamos en vertical o en horizontal, que nos permiten irrigar la planta de arquitectura, y por el otro lado los servicios, las redes, las instalaciones que nos permiten generar esas conexiones. Cuando me refiero a conexiones serían baños, cocinas, lavadero, todo lo que necesite servicios. Ahora, de la manera en que nosotros mejor organicemos tanto esas circulaciones, de la manera en que más eficiente organicemos tanto las circulaciones como las infraestructuras,
vamos a poder lograr espacios más indeterminados. ¿Para qué nos sirven esos espacios más indeterminados o esa indeterminación programática? Para que la vivienda o el proyecto de arquitectura se pueda ir adaptando a la imprevisibilidad que va teniendo, digamos, el evolucionar de la vida doméstica. Y en ese sentido, acá abajo de todo, podemos ver distintas maneras de poder organizar esas infraestructuras. Por ejemplo, si lo pensamos de una forma insular, el ejemplo de la casa Farnsworth, una situación condensada en un costado, el ejemplo de la casa del ladrillo de Ventura Birsi, o una situación atomizada, casi como la casa SAC, donde empezamos a tener el baño en un sector, el otro en otro sector. Y eso tiene que ver con cómo nos disponemos. Si nos vamos en horizontal, podemos hacer uso de otras posibilidades de proyecto que ya si nos vamos verticalmente, tenemos que tener como mucho más conciencia de cómo se van a ir estructurando esas infraestructuras en vertical, y que ahí sí tenemos que tener como una coincidencia para que sea más eficiente. En el punto 4, las decisiones que tenemos que tomar sobre la tecnología material. Y acá hablamos de la honestidad material y estructural, es decir, decimos que para lograr una arquitectura temporal tenemos que ser honestos con los materiales y con las resoluciones tecnológicas que estamos planteando para esa arquitectura. Y casi que acá nos vamos de nuevo al paradigma o al movimiento moderno, que hizo una gran ruptura con todo lo que se venía proyectando en arquitectura, y que en el movimiento moderno se empezó casi a desprestigiar lo que es el ornamento, el adorno, porque hasta era como un pecado, que el material tenía que ser y mostrarse como era, y que incluso la tecnología y el material forman parte muy fuerte del lenguaje de la arquitectura, si pretendemos estas arquitecturas atemporales. Porque a veces cuando apostamos por una moda, después la moda cambia de moda y ya deja de ser factible esas arquitecturas. En ese sentido, hasta incluso en el movimiento moderno se llegó a hablar de que los ornamentos eran ciertos elementos para tapar distintos problemas de la construcción. Entonces apuntamos a una honestidad material total. Y en ese sentido podemos elegir, acá de nuevo por antítesis, una propuesta más tectónica que tiene que ver con lo filar, con la trama, o podemos apostar a una tecnología material que le llamamos la estereotómica, en donde predomina la masa y la oquedad del vacío. Y después, por último, casi que esta etapa empieza a ser transversal a las 4 anteriores, que tiene que ver con la síntesis. El partido o la estrategia tiene que ir haciendo un proceso de síntesis y casi como un proceso de renuncia constante en cada instancia, para ir descartando ideas que no aportan al proyecto y guardar esas ideas quizás para un próximo proyecto, y de alguna manera eso nos va a permitir hacer que la propuesta sea mucho más contundente, es decir, eso que decimos de matar la idea para que justamente surja el proyecto de arquitectura. Muchas veces cuando estamos trabajando tenemos millones de ideas dando vueltas, y el rol de ustedes como proyectistas es justamente eso. ¿Cuál es el proceso de descarte? Es probar los distintos partidos factibles de acuerdo al terreno y a las posibilidades que estoy trabajando, y a partir de eso hacer ese proceso de síntesis o de descarte, que es excluir posibilidades. Entonces es llegar como ese ADN de la arquitectura, que son los mínimos elementos irreductibles que hacen que esa propuesta sea lo que es. Y ya entrando a las estrategias de implantación, que es un poco lo que estuvimos viendo hasta la semana pasada con estos antecedentes que estuvimos sondeando, acá yo esto les traje, que es como es una síntesis de los casos de estudio. En algunos talleres ya lo estuvieron trabajando con los distintos docentes, incluso en el taller de NASA, con esta cruz casi de doble entrada, en el cual podemos detectar 4 elementos tipo que de alguna manera nos permiten generar, cuando no sabemos cómo abordar el proyecto, poder tener una entrada a esta lógica de proyectar y no estar con la crisis de la hoja en blanco, y a partir de eso ir personalizándolo y traccionándolo a una arquitectura en código contemporáneo. Cuando hablamos de la casa patio, podemos hacer referencia a la casa de Charlotte Perriand o a la casa Suma de Tadabando, en donde el patio es justamente el fuerte, el núcleo y casi que el argumento de proyecto.
La casa pabellón, cuando hablamos de estas casas modernas, la SAC, la de los Smithson o la 50-50 de Mies, y también estuvimos viendo y evaluando situaciones verticales como la Small House de Saná, la casa de ladrillo de Birsi, incluso en la casa atomizada, si bien no analizamos fuertemente antecedentes, pero sí en algunos talleres vi que estuvieron trabajando con la casa Ricarda, que es lo que te permite es justamente la independencia y la disgregación del programa. Y ahora lo que vamos a pasar en esas 4 instancias, ver distintos ejemplos o antecedentes de cómo se trabaja el patio, el pabellón, lo vertical y lo atomizado en propuestas concretas. La primera que vamos a ver es el patio, que, como decíamos anteriormente, pone en relieve justamente la construcción del vacío, y vamos a ver estas 3 propuestas. La primera que les traje acá para mostrar es el primer concurso, el primer premio del concurso RIFA, que lo organiza la Facultad de Arquitectura de Uruguay casi todos los años. Este es el primer premio del año 2015, y está ubicado en Ciudad de la Costa, en Uruguay. Tiene unos 115 metros cuadrados, o sea, es un tamaño bastante pequeño, controlado. Y lo interesante de la propuesta esta es este corte, que ellos tienen un terreno que está al frente del mar. Pero ¿qué pasa? Al frente del mar hay mucha vegetación que hace que si yo estoy a nivel no puedo ver el mar. Entonces, la estrategia de trabajar con este patio, de envolver este patio, es generar espacios exteriores en 2 niveles. Por un lado, a nivel, un espacio interior que tiene que ver con el patio y con las relaciones que se dan, toda una casa desarrollada en un nivel, y por otro lado, un segundo patio que tiene que ver con tomar ese primer nivel o esa terraza de la vivienda y así poder captar las visuales hacia el mar. Entonces, cuando lo vemos acá, esta doble situación, y acá hay otro elemento interesante cuando uno ve la planta. Digo, acá tenemos el patio de acceso, ese patio de acceso nos permite guardar un auto, y a su vez se relaciona con todo lo que es el área social de la vivienda, y desde este otro sector lo que son las áreas más íntimas, de las áreas de dormir. Fíjense como en este pequeño esquema está muy claro todo lo que es el sistema de circulaciones, las infraestructuras de servicio y cómo se empieza a esbozar en este pequeño croquis la modulación que va teniendo la vivienda. Ya hay una decisión de entrada que tiene que ver con el material, con el ladrillo, y de entender ya que la puerta o el punto de acceso a la vivienda no es una puerta que yo abro y estoy desde la línea municipal adentro de la casa de manera directa, sino que voy teniendo como una serie de espacios o de umbrales de paso desde el espacio público de la calle, una recepción o atrio que es el patio este que me recibe y me conecta con las áreas sociales, y después la posibilidad de recorrer con una escalera exterior y tener otro espacio que tiene que ver con las vistas, con las visuales, con el horizonte marítimo, que en este caso el equipo propone un área ¿cómo se llama?, de asador, de parrilla en ese sector. Habría que ver cómo funciona con el viento esto. El segundo ejemplo que les traigo es el patio de nuevo, pero ya conceptualizado de manera diferente, ya no solamente como un espacio de acceso y recepción de la vivienda, sino que el patio va teniendo diferentes roles y escalas a lo largo de un terreno que es distinto, que es finito y profundo, en donde se van concibiendo 4 instancias de patio. Este es un proyecto que desarrollamos en el estudio junto al arquitecto Pablo Carballo, y donde se concibe un primer patio de acceso, que si ustedes lo ven acá en la planta, tiene la función de poder recibir el auto, puntos de acceso vehicular y peatonal. Un primer bloque, que es este, que trabaja una galería, un quincho cochera, y un área de trabajo que también se puede utilizar como dormitorio. Un segundo patio, que es este patio social, que se conecta con este primer sector donde pensábamos que acá se pueden hacer fiestas o distintas reuniones, y con el bloque social que se encuentra acá, estar comedor y cocina. Después tenemos otro patio, que es el patio familiar, que hace la fusión de las actividades casi de galería, de asador, que se dan en este sector. Y un último patio que nosotros le llamamos el patio productivo, que tiene que ver con situaciones de huerta, de plantación de frutales. Y en este sentido, acá le traía cómo nosotros fuimos abordando este proyecto de esta pequeña vivienda, que tenía fuertemente esa relación con lo introvertido del patio y un desarrollo bien en horizontal.
Y en este sentido, traía esto de la maqueta de papel, que son maquetas bien rápidas, ya no la maqueta, digamos, como un resultado final del proyecto, sino la maqueta como una herramienta de proceso de pensamiento y de construcción del proyecto, que son maquetas muy rápidas en la cual puedo verificar escalas y proporciones, porque siempre la maqueta es un modelo de escala, de lo que estoy pensando como propuesta. Entonces, por ejemplo, acá pensábamos la posibilidad de tener una cumbrera alta en el medio, eso nos implicaba llevar canaletas en los dos bordes de las medianeras, eso podía traducirse a futuro en un problema, o la posibilidad de hacerlo invertido, resolver esta situación de canaleta acá en el medio y de alguna manera ir marcando esto que queríamos casi como una estructura tipológica en peine, donde tenemos la circulación principal que nos va vinculando a las áreas interiores y a los patios. Y acá haciendo un recorrido desde el inicio del lote, tenemos el primer patio, este patio de acceso, espacio del auto y de llegada, este otro segundo patio que está articulado acá en el medio por esta espina circulatoria, que decíamos esta situación casi en peine, en donde tenemos todo este espacio social que se relaciona con el estar, cocina, comedor y con la cochera. Este otro tercer patio, fíjense que cada uno tiene como distintas proporciones, que es el patio familiar, que se relaciona con el estar, comedor y la galería, y siempre un elemento que nos interesaba es siempre ver a través de ellos. Estoy en un patio, pero me estoy conectando hacia un lado y hacia el otro con los que tengo en continuación. Y por último, este patio final, que es el patio productivo de la huerta, de poder tener plantas de limonero, mandarinas, etc. Esta última propuesta, en cuanto a lo que es la lógica del patio, ya el patio empieza a ser diferente, ya no es ni la contención, ni los distintos patios con distintos roles, sino que el patio empieza a asumir digamos, el rol de expansión del programa interior. Yo acá esto que le muestro, ya algunos en el taller lo hemos visto, que es una propuesta que hicimos para un concurso privado por invitación que se llamó Una casa, Habitar Contemporánea, y que justamente, éramos varios estudios de arquitectura que teníamos que proponer una pequeña vivienda. Y esta la traía a colación porque están desarrolladas en 60 metros interiores, que es básicamente la escala más mínima que ustedes tienen para poder trabajar en la propuesta de la casa para Nico. Y a nosotros como estudio lo que nos interesaba, que era casi como un interés muy personal nuestro, de trabajar esta relación interior-exterior y pensar en módulos, en cómo distintos módulos que yo los puedo ir acoplando y poder crecer a través del tiempo, me permiten configurar esta casa y me permiten generar distintas configuraciones de acuerdo a cómo yo vaya disponiendo el lleno y el vacío en relación al módulo de al lado. Entonces, en esta situación de espacio interior y exterior, planteamos dos módulos. Un primer módulo, que le llamamos módulo flexible, que empieza a contener este muro útil que nos da un espesor y que nos permite de ahí desplegar distintos programas de la vivienda, como el área de trabajo, como una cama para cuando viene una persona o algún invitado extra, o el sector de dormir. Y otro que tiene que ver con el módulo de servicio, esto que decíamos de las infraestructuras, el baño y la cocina. Y nos permite generar un 50 interior y un 50 exterior. Nosotros lo teníamos que localizar en un sector, esto es una planta que tiene aproximadamente unos 12 por 12, lo ubicamos en un lote entre medianeras y un lote en esquina, y este era el prototipo inicial, pensando la casa casi como un habitar doméstico, y una cosa que nos resultaba interesante, nosotros teníamos el tope de los 60 metros cuadrados, pero a partir de esta estrategia del interior y ese exterior programado, al cliente no solamente le ofrecíamos los 60 metros interiores, sino que le ofrecíamos el doble como posibilidad real de uso. Le ofrecíamos en vez de 60, 120 metros cuadrados de uso real. Entonces acá vemos esta casa, esta pequeña casa con el habitar doméstico familiar, el sector, el bloque húmedo de la cocina con el estar comedor, que es uno de digamos, el módulo del medio, un sector de dormir y también los patios como recibidores y punto de acceso, siempre con el objetivo de desjerarquizar la puerta de acceso a la vivienda o ese hall de ingreso y poder posibilitar de que yo pueda ingresar por acá o pueda ingresar por cualquiera de estos otros patios.
y otro sector que empezaba a contener el área de trabajo, el área social del estar y un espacio para así como generar otro mini dormitorio en el caso que se queda a dormir una persona extra de la casa, con la sucesiva expansión al exterior. Y esta otra, que es la misma, ustedes acá lo ven en el habitar doméstico, y esta que le llamamos el habitar doméstico social, que tenía que ver con la casa de fiesta, como esos 120 metros cuadrados entre 60 interior y 60 exteriores se podían transformar en un momento en que pueda funcionar un evento social y dispongan de los máximos metros cuadrados pensados para la vivienda. Después, por último, el tema del techo, la bóveda como un recurso de proyecto, lo entendíamos casi como ampliar esa situación de los 2,40 m mínimos de piso a techo, y cómo el recurso de trabajar con un techo curvo nos permitía, por un lado, tener estas ventilación e iluminación cruzada, y por el otro lado, tener casi como un elemento arquetípico que nos permita diferenciar nuestra propuesta del resto que se iban a generar. Nuevamente, tecnología, material y estructura, pensar en una situación de una primera lógica estructural modular, cómo eso lo vamos cerrando. Esto es una propuesta que está toda trabajada en seco, cómo se van cerrando las distintas envolventes a través de filtros, de transparencias y de paneles rígidos, y eso de alguna manera nos permite esta conexión muy fluida entre lo que es el interior y el exterior, esto que queríamos generar, hasta incluso pensando en que si me tengo que ir de vacaciones, me tengo que cerrar la vivienda, la puedo cerrar completamente, tener hasta una situación de control y de seguridad cuando no la esté usando. Esto es lo que pretendíamos con esos primeros esquemas, de que tanto el interior como el exterior formen parte de un mismo paisaje. Esa vivienda podía crecer. Lo que nos interesaba justamente en esto es desarrollar el poro, el patio, el lleno y el vacío en un crecimiento a través del tiempo. Y bueno, estas imágenes que habíamos armado de cómo se relaciona este interior con el exterior, con una situación súper fluida y una expansión de todas las actividades que se vienen dando en el sector interno. Segundo caso, tenemos la casa pabellón, esta que yo nombraba antes, que era muy típica del movimiento moderno, y 4 situaciones diferentes: una situación de un pabellón a nivel, un pabellón elevado del terreno, y estos dos con una situación de barra pabellón que se va ubicando en distinta manera, en lotes en esquina, para captar las mejores visuales y la mejor iluminación en el patio. La primera que les voy a mostrar también es uno de los finalistas de este concurso Una Casa, y acá es el pabellón apoyado sobre el terreno. Fíjense que desde el momento cero se piensa en una tecnología material y en una modulación que da como resultado este tipo de arquitectura, y cómo este armado y esta situación nos permite casi como una construcción en trencito, en cómo se van a ir disponiendo las circulaciones, en este caso perimetral, y que nos van permitiendo acceder a los distintos ambientes. Fíjense que de nuevo el techo empieza a ser un recurso, un elemento de proyecto para tener filtros, para tener distintas calidades lumínicas, y cómo ese pabellón puede crecer en uno extra y configurando así un sector que es totalmente con las actividades sociales y otro con las actividades más íntimas, más privadas. Esta es una casita que se construyó después en San Ignacio, en Uruguay, y bueno, y que este es el resultado final. Fíjense que nuevamente el techo empieza a ser un elemento de proyecto, y es ese pabellón a nivel que tiene un recorrido perimetral. La otra propuesta de una barra es un proyecto de un alumno de Juan Slender del 2015, trabaja sobre elevándose sobre el terreno, y tiene distintas particularidades. Se posiciona al medio del lote, como lo ven acá en la AXO y en este otro grafiquito. ¿Qué nos permite eso? La posibilidad de tener una planta libre. Eso nos brinda brisas y ventilaciones cruzadas, y la posibilidad de iluminar y ventilar por las dos puntas. Esto es un elemento, digamos, para tener en cuenta de cómo se empiezan a gestionar los bordes de esta decisión de proyecto, que tiene que ver con separarse de la medianera en un lote finito y estrecho, y en esa separación de la medianera poder tener visuales y filtros de aire casi que en los 4 puntos.
Entonces eso se empieza a organizar programáticamente en vertical. Esta planta libre con la cochera, quincho, galería y patio, el sector social acá al medio, el privado y la terraza. Y fíjense nuevamente cómo se siguen concibiendo esto que hablábamos de las infraestructuras. En un costado la circulación vertical y en el medio de manera insular, así como lo trabaja Mies en la casa Farnsworth, condensado todo lo que son los servicios, baños, cocinas y todo lo que son las instalaciones. Y así es como se representa, bueno, en la maqueta en este caso. Las dos tabletas de los costados nos permiten generar esa privacidad con la persona, con el lote que voy a construir, la ciudad misma de un lado y del otro, ventilar hacia ambos lados y una estructura que es la que nos permite colgar estas placas y desarrollarla en estos 4 puntos. Fíjense que la estructura no es perimetral, sino que empieza a ser central teniendo estos voladizos y exacerbando esa posición, digamos, en el terreno, posición central. Después tenemos esta barra reticulada de la alumna Lucia Barrio del 2018, también nuevamente este pabellón apoyado en este caso sobre 2 bloques. ¿Cuál es el objetivo en este caso? Como es un terreno en esquina, por un lado es consolidar el lote en la esquina, consolidar la construcción, en una ciudad que en ese caso estábamos trabajando en Barrio San Vicente, que se va desarrollando sobre línea municipal y entre medianera. Al apoyar esta barra sobre 2 bloques, permitía la generación de un patio, por un lado, y a su vez la generación de terrazas, y esas terrazas nos permitían mejores vistas hacia el contexto. Y después nunca olvidarnos de esto que decíamos, de la modulación y el componente estructural, que eso va de arranque, de cuando yo voy pensando el proyecto de entrada. En este caso, la decisión de trabajar un basamento de hormigón mucho más pesado y arriba una barra reticulada, que es la que nos permitía armar en estos bloques de abajo las áreas de dormitorio, el sector de trabajo, y arriba en esta barra todo lo que es la parte social. ¿Para qué? Para poder tener las mejor vistas y conectarme con estas terrazas. Esta otra que también la desarrollamos en el estudio, también luego la decisión acá es tomar estos elementos del entorno y traccionarlos a favor del proyecto. Nosotros teníamos el norte hacia allá, y queríamos, el cliente ahí lo que quería una relación muy fuerte con el patio. Entonces lo que nosotros decíamos, buenísimo, la relación muy fuerte con el patio. Ahora, si yo ubico la casa acá, la relación con ese patio, teniendo un proyecto en doble altura, con un patio al sur, prácticamente lo voy a tener en sombra durante todas las épocas del año. Entonces, la decisión en este caso fue recostarnos sobre esta medianera, que es lo que se ve acá, generar un basamento de piedra, casi como una cinta, bien cerrada, bien, digamos, que represente como esa masa, consolidar esa esquina, y a partir de eso proponer un acceso vehicular en un punto y uno peatonal por el otro. Y que toda esta barra, toda esta vivienda se abra directamente al patio, que es lo que tenemos acá. Entonces la persona que viene caminando por la calle no ve el patio, es decir, que estoy teniendo privacidad, y la vivienda, tanto en el piso primero como en la planta baja, se relaciona y tiene un patio al norte con luz y asolamiento en todo momento. Y la posibilidad de generar acá en la esquina una terraza y un espacio para ubicar el auto bueno, que nos permitan consolidar el frente. Esto es lo que se ve acá, eso que nombraba recién, la relación entre la barra interior y la barra exterior del patio, y cómo esta interioridad está siempre conectada con esto casi de entender una casa quinta en un entorno totalmente urbano. A la penúltima, ahí está la casa atomizada, les voy a mostrar 2 propuestas. Una primera que es, bueno, la casa atomizada por excelencia, que es la casa Moriyama, que está en Japón, de Ryo Nishizawa, y que me interesaba mucho este gráfico conceptual de cómo el estudio parte de entender una casa compacta, casi por antítesis, en donde tenemos los diferentes espacios de la vivienda, y a partir de eso estallarlos, es decir, separarlos y generar entre el interior y el exterior casi como un paisaje nuevo, poniendo en relieve fuertemente lo que es el intersticio, es decir, ya no el patio
ni el patio consolidado, ni ese patio al fondo, ni elevándome del suelo, sino entendiendo el intersticio como esa posibilidad de áreas domésticas de distinta escala que nos brinde esa relación interior y exterior. ¿Cuáles son los fuertes de esta propuesta? La independencia programática, empieza a trabajar una planta disgregada, aprovecha las luz, la brisa, las distintas visuales y se puede apropiar tanto del 0,0 en estos espacios intersticiales como del aire. Fíjense que si uno lo ve acá, uno podría pensar que esto puede funcionar como una vivienda, puede funcionar casi como un hostel, o hasta podrían ser pequeños locales para la venta. Entonces, cada uno de los espacios de la casa, por un lado tenemos la cocina, el baño separado. Esto también tiene que ver mucho con las maneras de entender la arquitectura de la sociedad japonesa. Fíjense que esta es una esquina, acá sigue la calle y acá sigue el resto del tejido, y en ningún momento hay rejas, en ningún momento hay una puerta que nos divida entre lo que es el interior de la propiedad privada y el exterior. Es un elemento que no podríamos hacer una traducción literal acá a Argentina, porque tendríamos que manejar otro tipo de condicionantes del entorno. Fíjense acá en la planta, este primer espacio, y acá hay una relación interesante entre lo que es la escala y la proporción de estos sectores, que nos permiten distintos usos. Este primer espacio, que es este que ven en la foto, y este segundo espacio que empieza a ser un área de mesa, de sillas, en relación directa con la vereda. Digo, ya acá no hay límites y filtros como esos que veíamos antes en la primera propuesta de esa casa patio, sino que acá hay una conexión total con el exterior, casi como si fuese una plaza. La otra propuesta es esta de Casas dentro de Casas, de Alexis Leiva, del 2018, que son 3 casas en una. Acá teníamos un cliente muy particular en ese momento, en donde lo que se había pensado es la privacidad y la independencia, y de tener casi esta planta estallada o atomizada, en este caso en altura, y la posibilidad de generar un área de trabajo, un área donde esté el sector íntimo para la pareja, en este caso, y un área con el sector privado íntimo para el niño. Y el espacio de soporte, es decir, el terreno, más este bloque construido acá, era todo el elemento social que de alguna manera empieza, que lo ven acá en el corte, a condensar las otras actividades que son las privadas. Nuevamente el techo como un recurso de proyecto, esta quinta fachada, y siempre la decisión material, en este caso de montaje en seco, cómo nos empieza a dar otro tipo de resultado, eso que hablamos de estas estructuras filares. Y por último, vamos a ver estos 4 ejemplos, que es esta casa vertical, o esta propuesta vertical, en donde se van ensayando y se van poniendo en juego distintos elementos de proyecto en cada uno de ellos. Esta es la Garden House, que está en Tokio, del mismo estudio que hizo la anterior que les mostré de la Moriyama, que es una estructura compacta y vertical, en donde el programa ya no se empieza a dividir como si ustedes ven la casa chorizo en horizontal, que tenés una habitación, otra habitación, digamos, por fragmento de paredes, sino que la división la van dando las losas, los distintos pisos, que nos permiten organizar el programa. Entonces vamos a tener una primera planta baja con el punto de acceso a la vivienda y el área social. Esta es una vivienda que está desarrollada para 2 escritoras que trabajan en ese sector, en esto que hablábamos del teletrabajo. Un primer piso que contiene el dormitorio de una de estas escritoras y un espacio exterior para poder escribir. En este otro punto de acá, que ustedes ven mucha vegetación o muchas plantas, tenemos el baño, y también tiene que ver mucho con las lógicas japonesas. En este sentido es recomendable que lean un librito muy chiquito que se llama El elogio de la sombra, y que habla de cómo entienden en Japón esto de cuál es el rol que ocupa el baño, cuál es el rol que empiezan a ocupar las sombras en oposición por la luz, que es lo que nosotros de alguna manera apreciamos mucho en Occidente. Y en este último punto de acá arriba, el otro dormitorio de la otra escritora con su sector privado también para escribir. Y un remate al final de la vivienda, que es una terraza común. ¿Qué gana? Y aprovecha el lote al máximo, un lote carísimo en el downtown de Tokio, busca algo de luz en un sector donde está súper consolidado, porque tiene edificios muy altos en los bordes,
y no resigna el patio y no resigna el verde, incluso teniendo un lote muy pequeño, por eso lo va generando en altura. Fíjense acá como el estudio, acá, y Fiona Isizawa, que era la cabeza del estudio, siempre va haciendo muchas exploraciones de la misma decisión tipológica de irse en altura. Va generando distintas pruebas que tienen que ver desde lo estructural, desde la cantidad de pisos, y cómo esto me va a dar como resultado final esta casa, que es la Garden House. Y fíjense que acá en amarillo son justamente los espacios interiores, y lo que queda en blanco es ese exterior de poder ganar jardín incluso con un lote tan chiquito y tan estrecho. El primer piso es social, el primer dormitorio con el área para escribir afuera, el baño en este caso, fíjense que sale de la escalera, sale al espacio exterior, entra a ese jardín y el baño está como aislado, y cuando seguimos subiendo encontramos el otro dormitorio y la terraza en el punto final. Acá la relación, digamos, siempre de la escala humana en relación a este punto, cómo esta pieza se separa de los bordes y empieza a generar distintas arquitecturas efímeras, como este riel que pone acá en el techo, que permite cerrar una cortina para poder tener esa actividad literaria o escribir con mayor privacidad. Después tenemos la Casa del Árbol, esta está en Tigre, que es del estudio Atot. Acá las decisiones que se ponen en juego es una planta baja libre con esta galería cochera, se levanta del piso y genera un bloque en 2 niveles donde contiene el espacio social y el espacio privado. Prácticamente el objetivo del estudio de proyecto es habitar la copa de los árboles, tener este tipo de visuales y así aprovechar de mejor manera el condicionante del contexto. La otra casa en el Delta, también del estudio ATOP, se eleva en el terreno, pero ya no genera un bloque con 2 niveles, sino casi como si fuese un pabelloncito elevado, genera toda la habitabilidad de la casa en este punto. ¿Por qué se eleva? Por un lado, en el momento en que no hay crecidas de agua, esto le sirve como una galería o un sector extra para dejar un auto, bici, etc. Y en el momento en que hay una crecida, bueno, por supuesto, salva y suple esa situación de la naturaleza del terreno. Y por otro lado, el sector que se está posicionando, casi como esta pisada de la obra, la lleva en este nivel en una terraza que justamente lo que busca son vistas y son visuales. Y por último, otro ejemplo también de casa vertical, que es el apilamiento verde, esto está en Saigón. Este estudio es muy interesante para que lo vean, tiene este nombre medio extraño, Botronquía, pero lo interesante de estas propuestas que están en Vietnam es que son lotes muy estrechos y profundos, muchos de esos pasantes, para quienes les tocan los lotes 4, 3 y 4, que son estos lotes pasantes. Acá lo interesante son 2 decisiones. Una de posicionarse de punta a punta del lote, porque el lote es muy finito, entonces nos vamos de punta a punta. Y la otra es el espacio que yo construí en ese lote, eso que impermeabilicé y que de alguna manera me imposibilité para tener un patio, me lo llevo arriba, me lo llevo al último nivel y genero un patio en la terraza. Y bueno, nuevamente uno de los recursos más interesantes tiene que ver con las lógicas materiales y con querer generar un filtro en altura. Si ustedes hacen la referencia con los antecedentes, la casa de Ventura Birsi, con esto del filtro de ladrillo, bueno, en este caso lo va generando con unas vigas maceteros que nos permiten tener vegetación a lo largo del año. Y después interesante esto que recién nombraba del sitio, de este sitio que va de punta a punta, que ellos se posicionan en el medio, y cómo también se entienden las condicionantes del entorno en una propuesta que de alguna forma se amalgama con estos lotes finitos que se van en altura y empieza a jugar con la vegetación. Este corte es muy claro para entender cómo se va desarrollando el proyecto, el punto de acceso acá a nivel con la cochera y la diferenciación de un área privada en la planta baja y un área privada en este punto, en este nivel. Fíjense que otra decisión del estudio de proyecto es llevarse la circulación al fondo del lote acá, que es esta que van estructurando en este punto, y que tiene mucho que ver también estos espesores de verde con el clima de Vietnam, que es un clima prácticamente tropical. Entonces lo que necesito es tener privacidad, pero fundamentalmente que corre el aire y las brisas, y esto te lo permite.
se llega a una primera instancia que es esta área social con visuales, cómo la decisión de trabajar estos recortes de losas nos permite meter en el área social luz cenital desde acá arriba, luz cenital desde acá arriba, subimos en el otro nivel, tenemos el baño y el dormitorio, y en el último nivel el área de trabajo con la salida a este patio terraza. En definitiva, era un poco mostrarle estas distintas propuestas, de estas maneras de encarar el proyecto, y que si uno está como muy indeciso, primero va a haber una decisión casi personal de qué es lo que quiero explorar en el proyecto, y por otro lado tener como distintos disparadores para poder empezar a proyectar, fundamentalmente. Bueno, Eso era todo. excelente, Marichu. Muy bueno. ¿Algún docente, alguna docente que quiera decir algo? No, solamente agregar cuestiones operativas. Los docentes les van a acercar 3 materiales. Uno es la guía donde la entrega que ustedes van a traer después de las vacaciones se explica. Si ustedes la leen detalladamente, ahí está explicado lo que les estamos solicitando, cómo trabajar, de qué manera. Tienen 4 ejemplos de tipos de abordajes para este trabajo. Y como van a trabajar en maqueta, les vamos a dar lo que sería la base de la maqueta para que tengan cuál es el recorte mínimo que necesitamos que trabajen, y les vamos a dar también la base de un panel donde ustedes van a ubicar las piezas gráficas que les estamos solicitando. Básicamente ustedes después de las vacaciones van a traer un trabajo que se va a desarrollar en maqueta, en plantas, cortes, croquis, y que lo van a mostrar en un panel síntesis que ya cuando lo vean en la guía van a ver que está claramente explicado. Es importante que la guía la lean con mucho detenimiento y que luego de leerla 1, 2, 3 veces, las veces que haga falta, en caso de quedar duda, lo consulten con sus docentes en el espacio de cada taller.